hermano, se encuentra en Mateo capítulo 3. Ahí vamos a meditar un momento la palabra del Señor, la cual Dios, hermano, me ha dado para mi vida, para usted también, hermano del Señor. Predicación de Juan el Bautista. Y el subtítulo, hermano del Señor, hay un mensaje para la iglesia, para los hermanos jóvenes, hermanos del Señor, que aún no se han bautizado. Amén. Que Dios nos bendiga, Dios nos ayude, hermano del Señor. Qué importante, hermano, es bautizarse, hermano, en el agua, hermano del Señor. En el río siempre lo hacemos, pero con la pandemia no hemos hecho bautismo, hermano del Señor. No sé, hermano, si hay hermanos que quieren bautizarse, pero la palabra de Dios algo nos va a decir. Amén. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. Desde el primer versículo en adelante le damos la lectura. Amén. Dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían y se a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿qué nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Tome su asiento, hermano, en el Señor. Esta es la palabra que hemos leído, hermano, en el Señor. Algunos versículos, gracias a Dios por ello. Si Dios nos da vida, hermano, hasta ahora Dios nos ha permitido estar y Dios nos bendice, hermano. Estar en la casa del Señor, hermano, de poder de que usted, hermana y hermano, venga a oír la palabra del Señor. Todas estas palabras son cosas verdaderas, hermano, escrituras que sucedieron, o sea, son realidades, hermano, en el Señor. Dios nos bendiga. Sí, hay cosas que sí Dios dio ejemplo, hermano, en el Señor, hermano, para que la iglesia, nosotros hoy en día pudiéramos entender y comprender, hermano, de qué se trata, hermano, el Evangelio. Gloria al Señor, santo es el nombre de Dios. Dice, en aquellos días dice que vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Santo es el nombre de Dios, arrepentido y convertido, hermano, en el Señor. Santo es el nombre. Un día Dios, hermano, vino a nuestras vidas también. Oímos la voz de Dios, oímos, hermano, el llamado de Dios y pudimos llegar al encuentro con Cristo. Hermano, nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestras faltas, hermano, en el Señor. Dios nos perdonó. Gloria al nombre del Señor. Santo es el nombre de Dios. Qué bonito, hermano, y hermoso es presentar
quebrantarse en la presencia de Dios, humillarnos, hermano, en el Señor y decirle, Señor, perdóneme. Dios nos bendiga, Dios nos ayude, y Él que conoce, hermano, y escudriña nuestro corazón, ve la sinceridad y con qué palabra le decimos al Señor, perdóname, y Dios, hermano, nos perdona. Dios nos bendiga. Gloria al nombre del Señor. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor y enderezar su senda. Se hablaba el profeta Isaías, hermano, en el Señor, de Juan, hermano, en el Señor, que venía, hermano, porque él predicaba, hermano, en el desierto. Bueno, sabemos que en aquella región, hermano, era puro desierto, hermano, en el Señor. Gloria al nombre de Dios. Y, hermano, bueno, él decía, anunciaba, predicaba la palabra del Señor. O sea, estaba preparando el camino, hermano del Señor, porque detrás de él venía alguien más poderoso, como nos relata más adelante la palabra del Señor, que nos habla de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hermano del Señor, él estaba preparando el camino, hermano del Señor. Estaba ya, como diciendo, abriéndole, cierto, los ojos, el entendimiento, hermano, a la gente. Predicando de que venía uno que era más poderoso. Era el Mesías, hermano, el Señor, era Jesucristo, nuestro Salvador. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. El único que puede perdonar pecado es Jesucristo. Porque Él, hermano, murió en la cruz. Él pagó el precio, hermano, en el Señor. Pero sabemos de que Él vive, hermano, y vive para siempre. Gloria al nombre del Señor. Él dice que venció la muerte. Hermano, el Señor, un día Cristo vendrá por nuestras vidas. Hermano, pasaremos a una vida eterna. Esa debe ser nuestra fe, nuestra confianza, hermano, en el Señor, de que Cristo un día viene por nosotros, hermano, en el Señor, y nos vamos con Cristo. Ahora, a lo mejor, bueno, Dios por mucho ha venido, ¿cierto? Hoy ya han muerto en los brazos del Señor, ¿cierto? Dice que ellos, hermanos, están descansando para poder, hermano, un día, cuando escuchen la voz de Dios, dice que todos los muertos en Cristo resucitarán. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo le irá a hacer el Señor? El poder es grande, hermano. Dice, bueno, sabemos de que Dios hizo los cielos, hizo la tierra. ¿Cómo lo hizo, hermano? El poder es inmenso. Pero no hay otro Dios fuera de Él, hermano, que pueda ir contra Él. No hay nadie, hermano, en el Señor. Él es único, hermano, en el Señor. Su poder es inmenso. Dios nos bendiga. Santo es el nombre de Dios. Cosa que Dios, hermano, nos ha revelado a nosotros, a la iglesia, hermano, el Señor. Cosa que antes no entendíamos o no creíamos, hermano, en el Señor. Pero la palabra, con leer la palabra de Dios, hermano, dice que fueron abiertos nuestros entendimientos, nuestros ojos. Porque cuando estábamos en el mundo, dice, nos relata Dios, hermano, que estábamos ciegos. No veíamos. Sí, veíamos. Pero espiritualmente no veíamos, hermano, el Señor. Porque no conocíamos a Cristo. La verdad no había llegado a nuestras vidas, hermano, el Señor. Qué bueno y maravilloso el Señor por habernos escogido, habernos llamado, habernos hecho sus hijos, hermano, en el Señor. Dios nos bendiga. Entonces, hermano, vemos que Juan, hermano, el Señor vino a preparar el camino, porque tras de él, hermano, venía alguien más poderoso. Hermano, enderezar la senda, o sea, estaba preparando, hermano, el Señor. Dios nos ayude, Dios nos bendiga, santo es el nombre de Dios. Es como, hermano, cuando alguien quiere sembrar, ¿cierto? Prepara, ¿cierto?, la tierra, la ara, hermano, el Señor, ¿cierto? Su primer arado, hermano, el Señor. Luego, más adelante, ¿cierto?, viene el sembrador, hermano, y siembra, ya todo es más fácil, hasta todo. No va a llegar y va a sembrar en un barbecho, hermano, así que no se haya arado nada. Posible. Hermano, el Señor, así, un ejemplo, hermano, el Señor, que Juan, hermano, venía a predicar la palabra del Señor. Venía, hermano, a advertir de que el reino de los cielos, hermano, había llegado. Estaba hablando de Jesucristo. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Y Juan estaba vestido de pelo de camello.
camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Hermano en el Señor, Dios nos bendiga. Hoy en día no creo que salgamos a predicar así, comiendo bien y hermano Señor. Bueno, Dios, hermano, no. En esos tiempos, hermano, en el Señor, la vida era así. Hermano, en el Señor, quizás, hermano, uno tenía otro poquito más. Hermano, en el Señor, a lo mejor tenía otras cosas que se podían deleitar en cuanto a la comida. Pero él, hermano, en el Señor, predicaba, dice, en el desierto, hermano, en el Señor, anunciaba la palabra de Dios. Dios nos ayude, hermano, y dice que vestía, ¿cierto? Se dice que vestido, dice, un vestido de pelo de camello. Dios nos ayude. ¿Cómo Dios, hermano, transforma al hombre, a la mujer, hermano, en el Señor? De decir, ¿por qué no me estás predicando? Mira cómo ando, y aquellos que viven en casa, hermano, y se sacian y lo pasan bien. Pero había algo, hermano, en el Señor, que en Él, que era el Espíritu de Dios, hermano, en el Señor, lo cual lo llevaba, hermano, a anunciar la palabra de Dios. Dios nos ayude, Dios nos bendiga, santo es el nombre de Dios. Gloria al nombre del Señor. O sea, Dios, hermano, lo había elegido desde, bueno, Dios nos eligió desde que nos conocía, antes que Dios nos formase en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos conocía. También a Juan, hermano, en el Señor, desde una oportunidad, dice que se juntan las mamás, ¿cierto? Dice que se mueve, hermano, porque el Espíritu de Dios era como de una edad entre Jesús y Juan, hermano, en el Señor. Hermano, en el Señor fue algo maravilloso. El Espíritu de Dios, hermano, en el Señor, aún siendo bebé, hermano, en su vientre, dice que se conmovía ahí, hermano, el Señor, la presencia del Espíritu de Dios. Gloria al nombre del Señor. Ambos venían a cumplir una misión. Gloria a Dios para siempre. Hoy en día nosotros, hermano, Cristo nos llamó también, Dios nos ha comendado, hermano, ¿cierto? De predicar la palabra de una y otra manera, hermano, poder anunciar el Evangelio. Gloria al nombre del Señor. Dios nos ayude y nos dé mucha fuerza al Señor, hermano, para ser valientes. Hermano, el Señor, seamos como ser más ricos, ser más pobres, hay que predicar el Evangelio. Hermano, pero si Cristo está en nuestra vida, no nos va a importar nada. Así es, Señor. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. En la tristeza o en la amargura debemos de poner a Cristo en alto. Cantábamos, hermano, el Señor, que es cierto, quiere una sonrisa. Cuando todo vaya mal, hermano, es algo. Usted se reiría si usted anda con una tristeza. Pero eso no habla, o sea, el Señor quiere que no gocemos. En lugar de quejarse con Dios, hermano, cantémosle una alabanza a Dios. Dios nos ayude. Va a haber un momento, hermano, o ha habido ya un momento, hermano, Señor, en que hemos sido probados en el proceso, hermano, en el Señor. Han venido esas tempestades en nuestra vida, hermano, en el Señor, en cuanto a problemas, hermano, han azotado fuerte. Pero Cristo, hermano, el Señor, Él, hermano, trató con nosotros y hoy tenemos nuestra casa fundamentada en la roca que es Cristo. O sea, nuestra vida espiritual está fundamentada en la roca que es Cristo. Todo aquel que tiene la casa espiritual, hermano, fundamentada en la roca que es Cristo, soporta todas las cosas. Hermano del Señor, porque está la fe, está la confianza. Gracias, Señor, porque yo sé que usted me fortalece y no voy a ser derrotado, porque yo sé que usted me ha fundamentado en usted. Hermano del Señor, le he creído a Dios. Hermano del Señor, Dios nos bendiga. Santo es el nombre de Dios. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. Dios nos bendiga, hermano del Señor. Bueno, Él se alimentaba, hermano, de esta comida y, bueno, y agradecía a Dios por lo que Dios le daba, hermano del Señor. No podemos ver que no hay ni un lujo, hermano del Señor, en este hombre, hermano del Señor. Dios nos bendiga. Hermano, de predicar, de ser hijo de Dios, y si seguimos más adelante, hermano, vemos que es, hermano, Juan, hermano del Señor, sabemos que la mayoría, la historia, hermano, de que le cortaron su cabeza. ¿Y sabe por qué le cortaron la cabeza? Por decir la verdad. Hermano del Señor, por decir la verdad.
Muchas veces, hermano, el Señor hay que pagar un precio por decir la verdad. Dios nos ayude. Voy a decir, pero ¿cómo pudo Dios, hermano, si predicaba la palabra y Dios nos ofrece cosas bonitas? Hermano, el Señor va y le corta la cabeza. Hermano, en el Señor, Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Y por decir la verdad, hermano, el rey que tenía, cierto, la mujer de su hermano, y ahí siempre le estaba tocándole el tema, que eso le molestó a la esposa, hermano, en el Señor. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Santo es el nombre de Dios. Dios nos ayude, hermano, en el Señor. Nos dé fuerza al Señor para soportar todas las cosas. Santo es el nombre de Dios. Y dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Hermano, el Señor, donde oían que él hablaba y predicaba la palabra de Dios, hermano, en el Señor, ¿cierto? Salían, dicen, de la aldea, hermano, a oírle. ¿Cierto? Y dice que eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Amén. O sea, si nosotros, hermanos, nos bautizamos, debemos de confesar a Dios todos nuestros pecados que nazcan de nuestro corazón. Dios no, porque pasamos a hacer un pacto con Dios, hermano, el Señor. Es como que firme aquí, hacemos un contrato, hermano, en el Señor. Qué importante, hermano, el bautismo del Señor. Dios nos ayude. Por eso, hermano, los jóvenes, si hay alguien que se quiere bautizar, ya de tener claro, hermano, en el Señor, o si no ha tenido claro y a través de esta palabra, hermano, el Señor, usted se quiere bautizar, hermano, el Señor tiene que decir, yo me quiero bautizar, pero primero tiene que confesarse a Dios sinceramente, hermano, el Señor. No es fuerza que usted venga y que esté yo presente y escuchar lo que usted está diciendo. Converse usted con Dios. Amén. Usted conversará en un lugar ahí, hermano, en el Señor, o dirá, pastor, ¿sabe que quiere ir a orar en la iglesia? ¿A qué hora puede orar? Venga a orar. Hay cadena de oración. Hermano, se venga a orar y dígale al Señor, quiero bautizarme, Señor, pero me quiero confesar con sinceridad. Hermano, en el Señor hay cosas, de repente, hermano, en la vida, hermano, el Señor, que están ahí guardadas. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Amén. Hermano, confesar nuestros pecados. Ayúdanos. Hermano, reconciliarnos con nuestros hermanos, con nuestra familia, hermano, en el Señor. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Porque es el único, como le decía, hermano, el único que puede perdonar nuestros pecados es Cristo el Señor. Amén. Santo es el nombre de Dios. Dios nos bendiga. Nosotros, hermano, podemos, si la pastora me ofende, hermano, el Señor, y ella me pide de cierto que me perdone, obvio. Dios nos llamó a perdonarnos. Y mi hermana me ofendió, hermano, en el Señor, y viene arrepentida, hermano, y me dice que le perdone. Tengo que perdonarle, hermano, en el Señor. Dios nos ayude. Gloria al nombre del Señor, para poder ir a Cristo, hermano, en el Señor, para que nosotros, hermano, poder ser bautizados. Primero debemos reconciliarnos con el Señor. Señor, perdóname, Señor. He hablado con mi hermana, he hablado con mi hermano, con mi familia, con mi vecino. Tuve años atrás algo y lo arreglé, Señor. Y hoy vengo arrepentido porque quiero ser bautizado. Quiero tener un encuentro real con usted. Y gloria al Señor. Y como usted fue sincera con Dios, hermano, Dios, hermano, la va a revestir de su gracia, de su espíritu. Le va a abrir el entendimiento. Va a entender, hermano, de que Cristo le ama. Va a sentir esa alegría, la presencia. Porque Dios es espíritu, hermano, el Señor. Y Dios habita en el corazón del hombre, de la mujer. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. No habitaré más en casa hecha por manos de hombre, dijo Dios, sino que ahora habitaré en el corazón del hombre y de la mujer. Hermano y Señor, porque nosotros, hermano, como confesamos a Dios nuestros pecados, hermano, nosotros somos perdonados, somos limpios en nuestra vida espiritual, y ahora Cristo viene y mora en nuestro corazón, hermano, en el Señor. Y como este es un templo de Dios, debe de permanecer siempre limpio, hermano, en el Señor.
Dios nos ayude. Estamos en un mundo lleno de pecados. Muchas veces pecamos, fallamos a Dios, hermano, en el Señor. Pero tenemos nuestro abogado que es Cristo. Amén. Dios nos bendiga, Dios nos ayude, Él nos perdona, hermano, el Señor. Y por eso venimos a la iglesia. No es que yo me haya bautizado años atrás y ahí se trata con Dios y ahora me quedo en la casa. Hermano, el Señor, hay que perseverar, buscar a Dios a través de reunirnos, de oración, la palabra, hermano, el Señor, y poder buscar la presencia de Dios. Amén, para poder mantenernos, hermano, nuestra vida espiritual viva. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Si nos quedamos en la casa, hermano, el Señor, nos vamos a decaer. Me bauticé y no sé qué me pasó. Me quedé en la casa y no sé qué me pasó. Hermano, el Señor no, tiene que avanzar. Tiene que seguir, hermano, en el Señor. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Santo es el nombre de Dios. Dios nos bendiga. Gracias a nuestro Señor. Por eso, usted joven, señorita, que no se ha bautizado, o hermana, a lo mejor han pasado años y nunca se ha bautizado, hermano, tiene la oportunidad, hermano, en el Señor, para que acepte a Cristo como su Salvador personal, hermano, en el Señor. Hoy, es cierto, dice que el hermano vino a enderezar la senda. Hermano, vino, cierto, a preparar el camino. Nosotros, hermano, Dios nos mandó también a preparar el camino para que muchos vengan a Jesucristo. Para cuando ya tengan, hermano, el momento de ser bautizados, ellos van a tener claro, hermano, en el Señor, a dónde van, qué van a hacer. Dios nos bendiga y Dios nos bendiga a todos, hermano, el Señor, los que hemos sido bautizados, hermano, el Señor, en las aguas, hermano, en el Señor, para perdón de nuestros pecados. Dios nos bendiga, hermano, en el Señor. Dios nos bendiga, ser bautizados. También, hermano, significa, representamos, hermano, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, dice que Él murió, hermano, el Señor, luego se levantó con un nuevo cuerpo, un cuerpo incorruptible de gloria, un cuerpo celestial, hermano, en el Señor. Dios nos ayude, pues es así, hermano, en el Señor. Simboliza, hermano, el Señor, que el viejo hombre lo dejamos atrás y hoy pasamos a ser un nuevo hombre cuando ya, hermano, nos levantamos de la agua. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Santo es el nombre de Dios. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a sus bautismos, le decía: generación de víboras, ¿qué nos enseñó a huir de la ira venidera? Gloria a Dios. Hermano, el Señor. Y aquí sale un signo de exclamación, no sé, donde le hablaba fuerte, hermano, en el Señor. Porque Dios, hermano, que conoce los corazones, hermano, el Señor, Dios así nos hace hablar muchas veces, hermano, en el Señor. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Pero había mucha gente, hermano, que seguía a Cristo, hermano, como piando, empujando, criticando, hermano, el Señor. Por eso aquí este varón, hermano, decía, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Dios nos bendiga, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, les decía. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. O sea, nosotros, hermanos, si fuimos bautizados, debemos hacer frutos dignos, realmente dignos, porque no nos ha arrepentido. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Santo es el nombre de Dios. No que no hayamos bautizado, hermano, y vamos a seguir de la misma manera. Debe haber un cambio en nosotros. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Gloria al nombre del Señor. No penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, hermano del Señor. Dios nos ayude, hermano del Señor. Santo es el nombre de Dios. Dios nos bendiga. Porque ellos, hermano, muchas veces sacaban eso, dicen: no, yo soy hijo de Abraham, yo creo en Abraham, hermano del Señor, el Padre de la fe, hermano del Señor. Y eso era su creencia, hermano del Señor. Dios nos bendiga. Pero alguien que le venía a hablar, hermano del Señor, como Juan, hermano, que hablaba duramente, hermano del Señor, cuando tenía que hablar, hermano del Señor, no le creían, hermano, no, ya está loco, ya está, es molesto.
Porque es así, hermano, el Señor, cuando la palabra, hermano, nos toca nuestra vida, como que de repente nos molesta. Era así, hermano. Gloria al Señor, pero Dios va transformando nuestra vida, nuestro vaso lo está moldeando, hermano, el Señor. Así como cantamos, ¿cierto? Que Dios, nosotros somos un vaso, hermano, de barro, y Él nos moldea, Amén. nos procesa. Sí, Señor. Hermano, en el Señor pasamos, bueno, el que trabaja en cuanto a las cosas, hermano, en el Señor, de la crea, hermano, haciendo figura, hermano, todo eso tiene un proceso, hermano, en el Señor. Dios simboliza así, hermano, al cristiano, o sea, si nos entregamos las manos de Dios, hermano, el Señor, Él nos va a moldear. Van a volver momentos de que a lo mejor vamos a quedar mal, los va a desarmar otra vez, lo va a formar de nuevo otra vez. Pero el proceso, hermano, el Señor es doloroso. Hermano, el Señor, y ya cuando, cierto, mire, el mar, dice que, o sea, hermano, dice que el vaso de barro, hermano, dice que va al horno, pasa un proceso de calor, de fuego. Así el cristiano, hay momentos que muchas veces hay que pasar un dolor, hermano, en el Señor. Cuando nos arrepentimos, hermano, y hacemos un contrato, un pacto con Dios, hermano, en el Señor, nos bautizamos, hermano, en el Señor, hermano, nosotros entramos a una batalla contra potestades. Amén. Hermano, en el Señor, el enemigo se enfurece. Hermano, Señor, ¿por qué? Porque usted, hermano, ha aceptado a Cristo como su Salvador. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Y ya también, dice que, y ya también el hacha está puesta a la raíz del árbol. Dios nos bendiga. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dios nos ayuda. Así, o sea, dedicado, hermano, anunciado, hermano, el Señor, dando ejemplo, hermano, o sea, que si la iglesia no da buen fruto, nosotros como hijos de Dios somos la iglesia, hermano, el Señor, le hemos aceptado, le hemos bautizado, pero si no damos buen fruto, hermano, el Señor dice que el hacha está puesta para ser cortado, y todo árbol que no da fruto, hermano, el Señor va a ser cortado y echado al fuego. Dios nos bendiga. Por eso es importante, hermano, reunirse, buscar de Dios, hermano, en el Señor. Dios nos bendiga. Yo, la verdad, bautizo en agua para arrepentimiento. Así decía, hermano Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, hablando de Jesucristo, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Gloria al nombre del Señor. Él nos va a bautizar, hermano, en el Espíritu Santo. Hermano, Señor. Como le decía yo, hermano, nos va a aprobar el Señor. Vamos a pasar por procesos, hermano, el Señor, pero vamos a soportar porque Cristo, hermano, es el que nos está moldeando. Él no nos va a dejar, hermano, el Señor, que nos vayamos fuera. Porque, hermano, el Señor, en el momento que a lo mejor va a desarmar nuestro vaso y nos va a volver a procesar, hermano, el Señor, vamos a pasar a lo mejor por el fuego, hermano, el Señor, pero vamos a resistir porque Cristo está con nosotros. Él nos está con nosotros. Gloria al nombre del Señor. Santo es el nombre de Dios. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo, y el granero quemará la paja en fuego que nunca se apaga, hermano del Señor. Dios nos bendiga. Su aventador está en su mano, hermano del Señor. Santo es el nombre de Dios. Dios, hermano. Bueno, si seguimos leyendo después, hermano, leyendo la palabra, hermano del Señor, dice que Jesús vino a Juan el Bautista, dice que se fue bautizado, hermano del Señor. No quiere, hermano, porque ahora dice que todo el que tenga pecado, o sea, que había que arrepentirse de pecado. No es que Jesús, hermano, haya sido pecador. Él es un ejemplo, hermano. Él se bautizó para el ejemplo que todo aquel que creyera, hermano, tenía que ser bautizado. Dios nos bendiga, Dios nos ayude, hermano, en el Señor. Santo es el nombre de Dios. Yo voy a leer un poco más, pero voy a leer más. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan
se le oponía diciendo, o sea, porque él sabía, Juan, hermano, sabía que era Dios, porque el Espíritu, hermano, le dio testimonio. Bueno, él siempre sabía que era él, pero él iba a haber porque cuando, como decía yo, hermano, el Señor no habla la palabra, que cuando se juntaron las mujeres, hermano, así de que se estremecieron ahí, yo pienso que después nunca más se vieron, porque, hermano, en el Señor, porque después dice, le da como señales, hermano, el Señor, de qué forma iba a ser Jesús, hermano, el Señor, cuando se le apareciera. Dice, hermano, Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Dios nos bendiga. ¿Y tú vienes a mí? O sea, Juan esperaba, hermano, de él que fuera Jesús que lo bautizara. Y dice, pero tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia, hermano, en el Señor. ¿Ve? Era importante, entonces le dejó. Jesús, después que se fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos se fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria al Señor, confirmando de que era el Hijo de Dios.